Vamos a estudiar ahorita la Mishnah quinta del tercer capítulo, según una versión, como dije, según otra versión la Mishnah cuarta del tercer capítulo de Pirkei Avot. Pero estábamos ayer hablando de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue la que leímos ayer y que la verdad no alcanzó el tiempo ni para empezar. Apenas empezamos a hablar de él. Voy a hablar un poquito de él a continuar, que dijimos que lo dejé para hoy. No vamos a poder tampoco abarcar acerca de toda su vida, que fue una luminaria al mundo. Rabbi Shimon Bar Yochai, que es tan famoso y como ayer dije se lo conoce por Lag BaOmer, que acabamos de festejar. Rabbi Shimon Bar Yochai fue uno de los alumnos más jóvenes de Rabbi Akiva, del famoso Rabbi Akiva también. Y hoy vamos a leer la siguiente Mishnah que nos habla de Rabbi Hanina ben Hachinai. Este Rabbi Hanina ben Hachinai estudió junto con Rabbi Shimon Bar Yochai 13 años con Rabbi Akiva. Fueron los dos alumnos más jóvenes que tuvo Rabbi Akiva. Fue Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Hanina ben Hachinai, que es el que vamos a leer la Mishnah esta noche. Rabbi Hanina ben Hachinai, incluso apenas se casó, se fue a estudiar con el permiso de su esposa y Rabbi Shimon Bar Yochai le pidió que lo espere, que termine Shiva Berajot, y no lo esperó. Era la desesperación y la ansiedad de ir a estudiar, y se fue inmediatamente. Pero bueno, ¿quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Él estuvo rodeado de grandes jamim. Aparte de lo que conté ayer, desde el nacimiento, que si recuerdan que mencioné que sus papás, Yochai y su esposa, tuvieron muchos años sin tener hijos, le pidieron mucho a Dios y después lo cuidaron desde pequeño, así en la máxima pureza y santidad. Y bueno, y dio sus frutos, realmente llegó a ser pero un gran rabino. En el Talmud, normalmente cuando dice Rabbi Shimon, se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai. Como era tan conocido, no necesitaban decirlo completo. Normal, cuando decimos Rabbi Shimon, ya se refería a él por su fama. Y es uno de los que más está mencionado en la Mishnah, que opina en todos lados. Son numerosas, es decir, imposible contar las veces que está mencionado el que opina el halajá. Él tiene una forma de estudio también muy analítica y racional de los pesukim. Es decir, otros jamín se enfocaron a que lo aprendemos porque así dice el pasuk. Él analizaba la razón, la lógica, por qué dice el pasuk de esa manera, y en base a eso llegaba a las conclusiones. Era su forma de estudiar de él. Él, como su compañero también, Rabbi Hanina ben Hachinai, que vamos a hablar de él en un momento, aprendieron también la mística y la Kabbalah muy profunda de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue uno de los 4 que entraron en Maaseh Merkabah, que es en la Kabbalah práctica, en el conocimiento de cómo manejar los ángeles, llegar a los cielos, que es un terreno muy peligroso, que dice que 4 entraron en ese terreno y solamente uno salió ileso, fue Rabbi Akiva, que él no se volvió loco, porque otro compañero de él que entró a eso se volvió loco, otro renegó, y otro no lo toleró, y fue el único que lo pudo soportar y les enseñó mucho a sus alumnos. Después Rabbi Shimon Bar Yochai, como es conocida la historia, que ahorita lo voy a decir, estudió después aparte 13 años en la cueva, cuando se escapó de los romanos, siguió estudiando ese conocimiento así profundo. Justamente decía que estaba rodeado de grandísimos jamim. Su gran maestro fue Rabbi Akiva, su compañero también de estudio fue Rabbi Meir Baal HaNes, que también hablé de él, y está escrito que él, junto con Rabbi Meir, fueron los precursores, los que realmente comenzaron a escribir la Mishnah. Él
él y su compañero empezaron a escribir todos esos estudios y después su alumno, que fue Rabbi Yehuda Nasi, el que ya mencioné, el autor, el que escribió, recopiló todas las Mishnayot, fue el que ya las concretó, pero el que inició esa labor de escribir, él y su compañero Rabbi Meir, fue Rabbi Shimon Bar Yochai con Rabbi Meir. Entonces, por una parte, su maestro, el gran Rabbi Akiva, su compañero, el gran Rabbi Meir, y su alumno, el gran Rabbi Yehuda Nasi. Ahora sí que para arriba y para abajo, rodeado de los más grandes y notorios Jamim. Bueno, cuenta en el Talmud, en Tratado de Pesajim, página 112, que cuando detuvieron a Rabbi Akiva, es sabido que a Rabbi Akiva lo mataron los romanos, como uno de los 10 que murieron, con peines de acero. Pero mientras, después de que estudió Torah, lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Entonces fue su alumno, Rabbi Shimon Bar Yochai, a visitarlo a la cárcel. Y Rabbi Shimon Bar Yochai estaba tan conectado con el aprendizaje de la Torá, y después de estar 13 años de su gran maestro Rabbi Akiva estudiando y aprendiendo, cuando lo meten en la cárcel está desesperado por seguir aprendiendo, pero ya no tenía a su maestro. Va a la cárcel y le implora, le dice: por favor, Rabbi, no siga, enséñeme Torá. Rabbi Akiva se niega. Dice: ya no puedo, ya me detuvieron por haber enseñado Torá, ya no puedo seguir enseñando. Entonces ahí cuenta el Talmud que le dijo, obviamente de forma de vacilada: si no me enseñas, te voy a acusar con mi papá, Yochai. Conté ayer que Yochai era muy amigo de Adrianos, el César Adrianos, que él era una persona, Yochai, muy poderosa, muy rica y muy allegada al reinado, y tenía muchas relaciones, aunque eso no le sirvió cuando persiguieron a su hijo, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero él le dijo como vacilando: te voy a acusar con mi papá, el que te acuse con los romanos si no me quieres enseñar Torah. Obviamente que fueron los romanos los que lo encerraron en la cárcel, y lo dijo como vacilando y presionándolo, ¿no? ¿Qué le contesta Rabbi Akiva? Le dice: ¿y tú crees que yo no quiero enseñarte Torah? Dice, le dijo el famoso dicho, dice: más de lo que la ternera quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Es el famoso dicho en hebreo que tiene mucho fondo. Uno dice, bueno, la ternera tiene hambre y quiere mamar, pero la mamá quiere más darle. Le dijo lo mismo: más de lo que tú como alumno quieres recibir, yo como maestro quiero transmitir. Y al final igual, aunque se estaba arriesgando, ahí sigue relatando el Talmud, que le enseñó 5 cosas muy importantes sobre la educación, cómo transmitir. No vamos a entrar ahorita en esas enseñanzas, pero al final en la cárcel le enseñó. Pero vemos el deseo de aprender que tuvo Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso llegó a un nivel tan elevado. Para uno lograr asimilar o recibir las enseñanzas, tiene que tener una fuerza de voluntad y un deseo muy grande, y de esa manera sí pudo adquirir tantos conocimientos como los tuvo Rabbi Shimon Bar Yochai. Él era, el Talmud relata que estuvo en Sidón, un lugar en Israel que se llamaba Sidón. Él fue el gran rabino de ahí, y cuentan que una vez llegan una pareja con él a consultarle, decirle que estuvieron 10 años casados y no pudieron tener hijos. Y él quería muchísimo cumplir con la mitzvah de la Torah de tener un hijo. Entonces decidieron, de mutuo acuerdo, de que se van a divorciar, y él va a volverse a casar para lograr traer hijos. Pero se querían muchísimo la pareja. Entonces él le dijo: en mi casa se busca, no lo más sagrado, perdón, lo más valioso que puedas encontrar. Y le dijo el esposo a su esposa: te dejo que lleves la joya, el adorno, lo más caro, lo más valioso que encuentres, llévatelo contigo y vete a casa de tus papás.
Ni modo. Y fueron con Rabbi Akiva para divorciarse. Les dice Rabbi Akiva, ustedes se quieren mucho. ¿Cómo se casaron? Cuando se casaron, hicieron un gran banquete para casarse. Hicieron una alegría muy grande, una fiesta, se alegraron. Así como se casaron con esa alegría, ahorita que de mutuo acuerdo, por fuerza mayor, se están divorciando, háganlo también con la misma alegría. Hagan una fiesta, igual como se casaron ahorita, para despedirse y para divorciarse. Al margen, es una enseñanza. Ojalá que los que lleguen a esa situación, que tengan que divorciarse, tomen este consejo y lo hagan. Se debe hacer pacíficamente. Se casaron, la gente se casa enamoradas y con mucha ilusión y con mucha armonía y felicidad. Después las circunstancias son pleitos, a veces lamentablemente uno tiene que tomar esa decisión y llegan a divorciarse, pero hay que tomar este consejo que les dio Rabbi Akiva. Pues si no van a hacer una fiesta, ¿ok? Tal vez no así, pero por lo menos con armonía y pacíficamente, no destruirse ni destruir a los hijos de paso, ¿no? Eso lo digo al margen. Bueno, total, les aconsejó que hagan esa fiesta. En el banquete, efectivamente es una fiesta. ¿Qué hace ella, la esposa? Lo emborracha. Y dice, le da de beber, le dice, bueno, vamos a alegrarnos, es una ocasión especial. Nos dijo Rabbi Akiva que hagamos fiesta, nos alegremos. Le da una copa, le da otra copa, le da otra copa, hasta que él hasta que se duerme, queda dormido. Se lo lleva a casa de sus papás, la esposa. Él cuando despierta de la borrachera y ve, ¿dónde estoy? Ve que está, dice, estoy en casa de tus papás. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me trajo aquí? Le dice, yo seguí tu indicación. Tú me dijiste que agarre lo más precioso, lo más valioso que hay en la casa y que me lo lleve a casa de mis papás. Para mí, lo más valioso eres tú. Por eso cumplí lo que tú me indicaste y agarré lo más valioso que eres tú y me lo llevé a casa de mis papás. Obviamente que ahí le demostró que no quería divorciarse, que se querían. Regresan con Rabbi Akiva, les cuentan lo que pasó y ahí comenta que Rabbi Akiva, estamos en Rabbi Shimon Bar Yochai, perdón. No sé si me equivoqué, dije Rabbi Akiva. Esa historia pasó con Rabbi Shimon Bar Yochai, que dije que era el rabino de Sidón. Entonces regresan con Rabbi Shimon Bar Yochai y él le pide a Dios de corazón y Dios le responde y esa pareja no se tuvo que divorciar y les aseguró que van a tener un hijo y así fue que tuvo un hijo. Pero vemos también el nivel que él tenía y esa capacidad. Primero la psicología que les dijo hagan una fiesta, sabía que se querían y después ya le pidió a Dios, cuando vio que sí se querían y él la llevó, entonces le pidió a Dios y realmente ya tuvieron hijos. Ok, bueno, no puedo dejar de relatar acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai la historia tal vez más famosa de él. Porque lo que se conoce en Lag BaOmer, lo que hacemos y lo que se cuenta, fue lo que estuvo encerrado en la cueva con su hijo 12 años y después un año más. Esa historia, yo creo que la mayoría o muchísimos la conocen, pero voy a relatar que es una historia que cuenta el Talmud. El Talmud cuenta lo siguiente, es en el Talmud, el Tratado de Shabbat, página 33. Dice lo siguiente. Una vez estaban reunidos Rabbi Shimon Bar Yochai con Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero junto a ellos estaba una persona, por ahí estaba oyendo, estaba de a un lado, que se llamaba Yehuda Ben Gerim. Yehuda, hijo de converso, estaba ahí presente. Entonces estaban hablando, ahora sí, no estaban estudiando Torah, estaban hablando del país. Y hace un comentario Rabbi Yehuda. Dice, observa qué maravilla, cómo ahorita llegaron los romanos a la tierra de Israel
y mira cómo desarrollaron el país. Ve los puentes que construyeron, que facilitan ahorita llegar de un lugar a otro. Ve las calles tan bonitas como las adornaron, cómo evolucionó, cómo desarrollaron el país. Impresionante, mira qué belleza, qué jardines tan hermosos, plantaron árboles, hicieron puentes, calles hermosas. Como que lo dijo Rabbi Yehuda, admirado de la belleza de lo que lograron. Rabbi Yossi estaba presente, no opinó, pero Rabbi Shimon Bar Yochai, que él tenía mucho dolor y coraje hacia los romanos, vio lo que le hicieron a su gran maestro, Rabbi Akiva, que lo torturaron, y los otros que mataron, y destruyeron el templo. Él fue, como ya había dicho ayer, 50 años después de la destrucción del templo, pero era una historia reciente que la conocía muy bien, toda la destrucción. Él le tenía muchos recelos a los romanos. Entonces él dijo, perdón, lo corrige a Rabbi Yehuda, le dice, ¿tú crees que es para alabarlos por eso? Efectivamente, hicieron puentes muy bonitos y jardines y las calles, pero todo lo que hicieron, lo hicieron para ellos, no para nosotros, porque ellos quieren disfrutar, vinieron a vivir aquí, quemaron el templo, conquistaron y quieren tener un lugar bonito y agradable, por eso construyeron todo eso, no es para darles ningún mérito, no son unos santos. Esta persona, Yehuda Ben Gerim, que estaba ahí oyendo, va con el chisme y cuenta a los romanos la conversación que acaba de oír. Cuando oyen los romanos de esa conversación, dicen a Rabbi Yehuda, que habló bien de ellos, lo van a premiar. A Rabbi Yossi, que se cayó, no habló ni bien ni mal, pero tenía que haber hablado bien, entonces lo expulsaron, lo expulsaron de ahí. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai, que habló mal, lo sentenciaron a muerte. Lo sentenciaron directamente, como obviamente que había censura y no había la libertad de opinión como hoy en día, o libertad de prensa, como lo llamamos. No había la democracia. La democracia que hoy tenemos, y lo sentenciaron a muerte por haber criticado a los romanos. Cuando se entera Rabbi Shimon Bar Yochai que lo sentenciaron, se esconde. Primero cuenta el Talmud que se escondió en el Bet Midrash, en lugar de estudio, y no salía de ahí durmió y todo, y su esposa le llevaba todos los días la comida, porque obviamente que si iba a su casa lo iban a encontrar. Pero cuando vieron que el decreto fue más fuerte y ya estaban en una búsqueda más intensa, que lo estaban persiguiendo, entonces él tuvo miedo, dijo, pueden agarrar a mi esposa sabiendo en dónde vivo, la van a torturar y van a hacer que les diga dónde estoy, que va a estar fuera de sí, que no va a poder aguantarse. Digo, eran crueles y no se iban a detener, ¿no?, de torturar a la esposa. ¿Qué hizo Rabbi Shimon Bar Yochai? Sin avisar a nadie dónde iba, se llevó a su hijo, Rabbi Eliezer, se llamaba, Rabbi Elazar, y se fue, ahí es donde es famoso, que se fue a una cueva, se escondió en una cueva así lejana, en Pekín, un lugar que se llamaba Pekín, que era así en un lugar desértico. Buscó un lugar totalmente alejado, que nadie iba a llegar ahí, se metió dentro de una cueva sin que nadie lo vea que haya entrado, él y su hijo. Bueno, ahí es donde comenta el Talmud, y es la famosa historia de él, y vuelvo a repetir lo que dije ayer, que hay veces cualquiera de los oyentes puede oír de cosas que no parecen racionales, que son sobrenaturales, milagros, pero tenemos que saber que eran grandes tzadikim, justos de un nivel que Dios los protegía y les hacía milagros. Sin embargo, quiero aclarar, aunque tenían un poder también muy especial y una visión, habían cosas que estaban destinadas, que era parte de la prueba de ellos.
Y no es que tenían el poder absoluto de hacer magia cuando querían. Ahí está que no lo persiguieron y tuvieron que esconderse. Pero como demostraron ese sacrificio, que estaban dispuestos a seguir estudiando Torah y seguir superándose, cuando se escondieron en la cueva o no tenían cómo sobrevivir, nadie sabía que estaban ahí y cómo iban a comer. Y ahí Dios les hace un milagro y en su cueva florece un árbol de algarrobo. Algarrobo es un fruto, no es tan común, pero que es muy nutritivo. Un árbol de algarrobo y una pequeña fuente de agua junto en la cueva donde ellos estuvieron. De eso estuvieron alimentándose. Estuvieron 12 años en esa cueva. Pero ¿qué hacían? Porque se fueron con las prendas que tenían puestas. No se llevaron maleta con todas sus necesidades, ni tenían dónde ponerlo. Se quitaban la ropa, metieron su cuerpo, como que se enterraron en la arena, y así, desnudos, enterrados en la arena, estudiaban durante todo el día. Cuando tenían que rezar, salían de ahí, se ponían sus ropas, rezaban y se la volvían a quitar para poder aguantar todos esos años con las mismas ropas, con las mismas prendas. Si las estarían usando todo el día, se les tendría desgastado. Entonces, así se la pasaron estudiando, y hay muchas versiones que Eliyahu Naví se les revelaba, les enseñaba. Ahí es donde estudiaron las cosas más profundas de la Torá y los misterios y la mística, la Kabbalah y demás. Cuando pasaron 12 años, Eliyahu Naví les notificó que murió el César y ya no estaban en peligro. Salen de la cueva e inmediatamente, imagínense, dos personas, él y su hijo, que estaban 12 años desconectados del mundo, viviendo milagrosamente. Dice, la comida, Dios le hizo un milagro y apenas comían para nutrirse, para sobrevivir, y bebían lo mismo. Todo el tiempo estudiando, de la mañana hasta la noche, nada más rezando estudiando. Salen al mundo, dice que Rabbi Eliezer, que era más joven, él era más intolerante, como que él creció con esa visión de nada más de estudio de Torah. Salen al mundo, empiezan a caminar y ven gente que está trabajando la tierra. Dice, ¿cómo puede ser que estén trabajando, que estudien Torah? Obviamente la Torah también nos indica trabajar, pero él como que no lo entendió. Dice que tenían mucho poder espiritual. Veía a alguien enojado, Rabbi Eliezer, porque está trabajando, y prácticamente lo mataba. Y Rabbi Shimon bar Yochai lo revivía, que se era así. Entonces dice, salió un eco del cielo. Dice, estoy contando la historia que cuenta el Talmud, como dije, suena muy, muy extraño, pero existía esa fuerza y ese poder en ese entonces. Sale una voz del cielo y dice, salieron de la cueva para matar a la gente, para destruirlos, regresen a la cueva. Regresaron un año más para que aterricen, como que venían de algo muy elevado, para que se aterricen a la tierra, y después salen, que fueron 13 años que estuvieron ahí, salen y también no podían entender, principalmente su hijo, cómo había gente también haciendo las cosas mundanas, y se topan con una persona que llevaba dos plantas perfumadas. Entonces le pregunta, ¿a qué lo llevas esto? ¿Para dónde lo llevas? Le dice, para Shabbat, para bendecir, decir el besamim de perfume y alabar a Dios. Dice, bueno, pero ¿por qué dos? Con una es suficiente. Dice, no, es como la Torah dice, Zahor Beshamor. Una vez dijo Dios que hay que recordar el día sábado, otro día cuidarlo, frente a esas dos palabras, para hacerlo más correcto. Por eso yo tomo dos, para hacerlo más. Cuando ven eso, ven que además de hacerlo mundano y de trabajar la tierra, también le daban ese respeto a Dios y a los preceptos de la Torah. Ya como que se calmaron, o por lo menos Rabbi Eliezer, su hijo, se calmó. Dijo, la gente trabaja, pero hace obras buenas. Bueno,
Cuando llegan ya a la casa, ya que ya no tenían el riesgo, lo recibe su esposa, su suegro, bueno, se me olvidó mencionar, dije que estaba rodeado de Jamim, los más importantes que hubo. Dijimos su maestro Rabbi Akiva, su compañero Rabbi Meir, su alumno Rabbi Anasí, y su suegro era ni más ni menos que el gran Rabbi Pinhas Ben Yair. Fue uno de los, también de las luminarias más importantes. Él estaba casado con su hija. Entonces lo recibe su suegro y ve que tenía ampollas en el cuerpo de tanto estar en la arena, 13 años. Entonces lo empieza el mismo suegro a lavar. Mientras lo estaba lavando, no pudo tolerar ver ese sufrimiento, que es lo que padeció su yerno, y empezó a llorar mientras lo lavaba. Pero como sabemos, las lágrimas son saladas, y las lágrimas de él cayeron sobre las heridas, sobre las ampollas que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai obviamente reaccionó gritando del dolor. Entonces Rabbi Pinhas Ben Yair, su suegro, se lamenta y dice: pobre de mí, que te estoy viendo con este sufrimiento, con este dolor. Entonces le responde, miren qué sabia respuesta que le dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Le dice: no es pobre de ti, dichoso de ti que me estás viendo de esa manera. Si no sería por esto, no hubiese llegado a este nivel que llegué. Y realmente cuenta el Talmud que antes de entrar a la cueva, él hacía una pregunta, y su suegro, Rabbi Pinhas Ben Yair, que era un gran sabio, le daba hasta 12 respuestas por la pregunta que hacía. Y cuando ya salió de la cueva, fue al revés. Rabbi Pinhas, su suegro, que era mayor y muy sabio, le hacía una pregunta y él respondía hasta 24 respuestas de la pregunta que le hacía. Entonces le dijo: por eso, dichoso de ti que me ves así, que llegué a este nivel. Bueno, como les dije que podría quedarme toda la noche hablando principalmente de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero bueno, voy a 2 detalles más y continuar para poder estudiar la Mishnah que hoy nos toca, ¿no? Porque todo esto es de lo de ayer que hablamos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él tuvo también muchos alumnos, Rabbi Shimon Bar Yochai, entre ellos, como mencioné, el gran Rabbi Yehuda Anasí, pero tuvo muchos más. Cuenta el Midrash que en una ocasión uno de sus alumnos decide viajar al extranjero para probar, como dicen, fortuna. Y efectivamente viaja, hace negocios y hace muchísima riqueza. Regresa, cuando se fue vivía en la pobreza, y regresa con muchísimo dinero. Los demás compañeros de él, que eran los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, pues sintieron envidia. Vieron cómo empezó a vivir. Dicen, obviamente seguía en el buen camino y todo, pero viviendo con mucho confort y mucha riqueza. Y en ese momento de verdad sienten gran envidia. Cuando percibe eso Rabbi Shimon Bar Yochai, les pide a todos los alumnos: acompáñenme. Los lleva a una llanura, a una extensa llanura, un lugar así muy grande, pero inmerso, que es dentro de la tierra, y le pide a Dios, tenían un poder tan fuerte, le dice: Dios, que se llene esta llanura, esta extensa llanura, de oro. Y de repente, milagrosamente, se llena esa llanura de oro. Todos se quedan así: ¡wow! ¡Qué riquezas! Ahora sí vamos a ser multimillonarios. Les dice: pueden tomar todo lo que quieran de oro y van a ser súper ricos. Todos entusiasmados que iban a tomar de esas monedas de oro, pero ahí es donde les advierte: sí pueden tomar esto, ya ven que es muy fácil, pedí a Dios y aquí se llenó, pero recuerden que lo que van a tomar aquí ahorita se les va a descontar en el mundo venidero. Ellos eran grandes sabios, estudiaron, sabían que el mundo venidero es toda la eternidad y esta vida es algo pasajero. Nadie tocó
ninguna moneda, pidió a Dios que se lleve ese oro que puso ahí. Les quiso demostrar, estar envidiando a alguien que le fue bien, pero ellos su pago y su riqueza la tenían reservada para toda la eternidad. Es otra de las muchas historias y milagros y fuerza que tenía este gran Rabbi Shimon Bar Yochai que iluminó el mundo. Es conocida, se conoce que él fue el autor del Zohar, que es la fuente, la enciclopedia de la Kabbalah. No quiere decir que él lo escribió con sus manos, que él lo transmitió, enseñó esas enseñanzas, su hijo, sus alumnos. Hay una versión que dice que se encerró con 9 alumnos en una cueva de Mirón. Mirón es un lugar que está enterrado él, en el norte de Israel, que se conoce, es donde mencioné ayer, que van en Lag BaOmer, que hacen fogatas, que en una cueva de ahí, cerca de donde está su tumba, se encerró con sus 9 alumnos y ahí escribieron el Zohar. Esa es una versión que es, que él fue el autor del Zohar, es la versión conocida, la más aceptada, la reconocida, la que tenemos por tradición, que así se transmitió. Sin embargo, nada más como información, hay historiadores que la versión tal vez de los historiadores opinan que no fue él obviamente lo podía haber escrito de todos modos, todos están de acuerdo que el conocimiento de lo místico de la Kabbalah era impresionante, pero que el Zohar lo escribió Rabbi Moshe Ben Shem Tov de León en el siglo XIII. Está basado en hallazgos históricos. Eso es una versión de los historiadores. La versión tradicional que todos conocemos y recibimos es que fue el mismo que el autor, que dice, no, como dije, no con su puño y letra, sino el que enseñó y sus alumnos y su hijo lo escribieron. Dice, ¿por qué digo que no fue él? Porque habla mucho, relata acerca de él. Si sería él, no relataría como una tercera persona, ¿no? Que una vez estaban Rabbi Shimon Bar Yochai y sus compañeros en tal lugar. Dice, entonces se ve que los alumnos lo escribieron, pero él fue el que transmitió esos conocimientos. Me hubiese gustado hablar un poquito de la Kabbalah, que es el Zohar, pero ya se hizo tarde y vamos a ver la Mishnah que nos toca el día de hoy, que todavía no la comenzamos, aunque sea unos 10 minutos, vamos a hablar de esa Mishnah. Bueno, esta es la Mishnah quinta, dice lo siguiente: Rabbi Hanina ben Hajinai Omer. Rabbi Hanina, hijo de Hajinai, decía: An-neor balayla ve'amealech baderech yechidi ve'amefane libo lebatala arezeh mithayev benafsho. Dice así: quien vela en la noche, quiere decir, quien se queda despierto en la noche, el que sale al camino solo, solitario. Aquí, ahorita voy a explicarlo. Y aquella persona que todo su corazón, sus pensamientos están en cosas vanas, que no se dedica a algo útil, y que tampoco estudia Torah, ni espiritual, ni trabajo, dice, esto pone su vida en peligro, o su alma en peligro, es una versión. Ok, vamos a ver, aunque sea brevemente, antes de explicar la Mishnah, quién fue Rabbi Hanina ben Hajinai. Mencioné hace un momento que él fue compañero de Rabbi Shimon Bar Yochai, igual estudió 13 años en Bnei Brak antiguo, no del de hoy, con Rabbi Akiva, que apenas que se casó, su esposa le dio permiso, similar a Rabbi Akiva, que también se casó, era ignorante, y su esposa lo mandó a estudiar. Tuvo una historia muy similar, su alumno, que fue Rabbi Hanina ben Hajinai. Dice, él se fue, tenía una vocación impresionante por el estudio, por eso fue de forma consecutiva. También era de los alumnos más jóvenes de Rabbi Akiva. Aprendió mucho también de Kabbalah, que le enseñó, de lo místico que le enseñó su maestro Rabbi Akiva, y él además
tuvo muchos conocimientos. Cuentan que una vez estaba en la orilla del Jordán, donde estaban las piedras que relata el Tanaj, que trajo Yoshua bin Nun como monumentos, como recuerdos. Eran unas piedras muy grandes y él conocía mucho de geometría. Con verlas dijo la medida exacta que tenían esas piedras. Lo checaron y efectivamente así era. Además hablaba muchos idiomas, que tenía mucha sabiduría e inteligencia, obviamente en la Torah principalmente y también en otras cosas. Pero como dije, se dedicó de lleno, no quería saber del mundo. Cuentan que una vez su esposa le manda una carta y le dice, su esposa le autorizó y quería que vaya a estudiar, aunque sean muchos años, aunque la dejó. Era muy especial su esposa. Le manda una carta y dice, nuestra hija ya está en edad de casarse. Ahora sí te necesito que vengas para que me ayudes a casarla, todo lo que implicaba. Él estaba tan metido en su estudio que no hizo caso. Pero su maestro, Rabbi Akiva, con esa visión que se llama Ruach HaKodesh, con esa capacidad que tenía, se detectó eso, aunque él no leyó la carta, pero supo. ¿Y qué hizo para ser más sutil? Empieza a dar una clase y en la clase menciona la persona que su hija llega a la edad de casarse, tiene obligación de ocuparse de su boda, que se tiene obligación de casarla. Él entendió, Rabbi Hanina Ben Hajinai entendió el mensaje y le pide permiso a su maestro, me tengo que ausentar porque mi hija está en edad de casarse y me están pidiendo que me ocupe de ella. Y le dice, tienes que ir, con mucho gusto, vete. Va a su pueblo natal, pero ¿qué sucede? Que habían pasado 13 años y cambió el pueblo, las calles, todo se había modernizado y ya no encontraba su casa. Dejó una niña pequeña, su hija que se va a casar, obviamente ni él la reconocería, ni ella lo iba a reconocer. ¿Qué hizo? Fue a lo que se llama City Center o al Zócalo, al centro donde estaban los pozos de agua y que iban todos ahí que antes iban a buscar agua, y está atento para preguntar a alguien y de repente oye a alguien que llama a su hija y la llama por su nombre, Bat Haniná, porque así la llamaban, hija de Haniná, que él era. Entonces se da cuenta que ella era su hija, pero ella no lo reconoció obviamente, pero decide seguirla. La va a seguir, seguro va a ir a su casa. Efectivamente, ella se dirige a su casa, la sigue y llega a su casa y justo estaba su esposa afuera. Lo ve a él, dice obviamente que lo amaba muchísimo, le fue fiel, lo estuvo esperando ansiosamente, pero fue tanto el impacto que recibió cuando lo vio, la emoción fue tan grande que se desmaya y le da un paro cardíaco. Antes no lo definían de esa manera, pero se sabe que del impacto de la emoción tan fuerte, el corazón no lo puede aguantar y se muere. Cuando él ve eso, ve una mujer tan virtuosa, se dirige a Dios y le pide llorando. Dice, esta mujer pobre, la pobre mujer porque vivió en pobreza, se sacrificó, me esperó tantos años para que yo estudie y ahorita no va a poder verme y disfrutar y ver a su hija casarse. Dice, como dije, Dios le respondió y resucita a su esposa. Hoy se oye como una fantasía, pero los Jamim del Talmud, de la Mishnah y de la Gemara, tenían ese poder de resucitar. Obviamente fue Dios, pero él le pidió, pero así relata el Talmud, que resucita a su esposa. Y obviamente la emoción fue grandísima y ya se ocupa de casar a su hija, etc. Sobre su esposa, dice en otro lugar del Talmud, dice que el pasuk que dice, hay una frase que dice en la Torá, Selo Ezer Kenegdo, cuando dice la Torá, Loto Beyot levantó, no es bueno que sea persona, le haré una ayuda frente a él. Dice uno de los Jamim, que si la persona tiene mérito, es
ayuda a la esposa, que se lo puede levantar y elevar al máximo. Y si uno no tiene mérito, puede tocar una esposa que lo hunda, que lo contrario. Dice, un ejemplo de una mujer virtuosa, de quien tuvo mérito y que su esposa fue lo máximo en virtud, que se llamó Ezer, ayuda, fue justamente la esposa de este Ham Rabbi Hanina ben Jejinai. Y una esposa que fue Kenegdo contra él, fue Rabbi Yosef ben Kisma, que su esposa le hizo la vida imposible. Ok, bueno, de todos modos, vamos ahora sí a la enseñanza también tan sabia de este gran jajam. Que bueno, digo, también hay mucho más para contar y ya se está acabando el tiempo. También cuentan que fue uno de los 10 que mató el reinado y que él le pidió en su último deseo, era vísperas de Shabbat, que pueda cumplir Shabbat. Empezó a decir el Kiddush y se quedó en la palabra Vaikadeshoto, lo santificó y ahí es cuando lo matan, ya no lo esperaban más, lo mataron la mano. Salió un eco también que dice que vivió con santidad y murió con la palabra santidad y que, bueno, así ese fue el nivel que dijo. Ahora sí vamos a explicar la Mishnah, voy a decirlo rápido. Voy a decir 3 explicaciones diferentes del significado. Dice que el que se queda despierto en la noche, el que se va solo en el camino y el que se dedica a cosas vanas, que pone en riesgo su vida. La explicación sencilla habla de algo natural. Dice, aquella persona que tiene insomnio y no se preocupa por resolverlo, se queda despierto, no duerme bien, es algo que le puede hacer mucho daño. La persona necesita, es conocido que el promedio, que lo que uno necesita dormir son 8 horas para que pueda rendir y estar despejado y hacer su función. Entonces es el que se queda despierto en la noche, se desvela, se queda despierto además y no duerme como debe dormir, entonces está provocando un daño físico muy fuerte y también psicológico, porque eso le afecta mentalmente. La segunda, Amealejo Ader Jejiri, que sale de noche solo. Bueno, aquí hay una explicación que es, de noche incluso en la ciudad, que hay peligro, y más en los tiempos de antes, hablando en su época, no había luces en las noches, era mucho más propenso que los asaltantes, asesinos, ladrones, que lo puedan atacar a la persona, no había cómo defenderse. Entonces, y dice, o va en el camino, aunque sea de día, pero un camino ya peligroso, largo, aunque sea de día, fuera de la ciudad, donde está desprotegido, entonces se está poniendo en riesgo la persona. Incluso no nada más en riesgo físico, también psicológico, porque hay un miedo natural. Uno sabe, está en la noche y sabe que lo pueden robar, o está en un camino que lo pueden asaltar. El mismo miedo afecta mucho, como dije, mentalmente, psicológicamente. Entonces está haciendo mucho daño. Y por otra parte, aquella persona que mefaneli bole batalá, que hace cosas vanas, no le da un sentido, ni trabaja, ni estudia, ni se no hace nada útil, se está acabando su vida. Dice, como que pone su vida en peligro, que le quita tanto en riesgo, como dije, físico, mental, como de quitarle todo el sentido a su vida. Esa es una explicación. Otra explicación, que el texto, en vez de amefanelibo, que dice, y también quien pone su corazón en cosas vanas, en vez de ese texto dice vemefanelibo levatala, que dice, lo une a los 2 anteriores, el que se queda despierto en la noche, el que se va en el camino solo y piensa en cosas vanas, que dice que no estudia Torah, se está poniendo en peligro. ¿Por qué? Porque quedarse despierto en la noche, bueno, en los tiempos de antes también habían otros peligros que hoy ya no hay, que se llaman de maziquín, de otras cosas, o salir al camino solo, está poniendo en riesgo. Si uno ya lo hace, dice, por lo menos que no piense en cosas vanas. Si piensa en cosas de Torah o estudia Torah, tiene más probabilidad de protegerse por el mérito de la Torah. No significa que uno tenga permiso de hacer eso, que si igual no se debe
dejar de dormir en la noche ni salir al camino poniéndose en riesgo. Pero si a uno lo está haciendo y por lo menos estudia Torah, que que lo va a proteger, entonces está más respaldado. Pero si no hace ni una ni otra, se pone en peligro y no hace nada que lo proteja, entonces dice Mitchayeb benafsho, se está exponiendo. Esa es otra versión, en vez de decir vea mefane libo, como una tercera opción, y el que no hace nada útil, lo dice y sin hacer nada útil, que se hace esas dos cosas sin hacer nada útil. Y queda una tercera explicación, que es algo más filosófico y bonito, que no se refiere a la interpretación textual, sino se refiere a lo siguiente, a Neor Balaila. Dice, la persona tiene tres etapas en su vida. La juventud, dice la adolescencia y juventud, después la edad media, que tiene todavía fuerza y inteligencia, y la tercera edad, como se la llama, ya cuando es anciano. Dijo el rey Salomón un dicho muy sabio, Zehoret boreja bime bejuroteja. Dice, recuerda a tu creador cuando eres joven, que no lleguen días que dices, ya no tengo ni energía. Dice, uno para hacer méritos, para ayudar, para superarse, es cuando tiene fuerza y energía. Ya se acuerda cuando es anciano, recién empezar, ya no tiene ni ganas de estudiar, ni ganas de ayudar, ni de hacer nada. Entonces aquí está insinuando eso. Dice, Neor Balaila, el que se despierta en la noche que será al final, cuando ya termina el día, cuando termina su vida, cuando es anciano, ahí se acuerda de empezar. Y por otra parte, dice metafóricamente, el que va en todo su camino solo, solitario, que nada más se fija para él, aunque haga méritos, estudió, ayudó, dice, se superó espiritualmente, pero no se preocupó de los demás, fue en su vida solo, y a Mefarel Libole Batalá también, que no hizo nada productivo de superación, dice, como que se está provocando, poniendo su sentido de vida en riesgo. Que dice, en otras palabras, tiene que la persona hacer conciencia con tiempo, cuando es joven, cuando tiene energía, de hacer algo útil, y por otra parte preocuparse por los demás y dedicar la vida a algo realmente productivo.